Aloha y bienvenidos a un nuevo video. Increíble de verdad que después de tanto tiempo de Wrestling Stories Live, después de tanto tiempo de todo lo que pasó, de todo lo que fue el WWE 2K19 aquí, el contenido de para más de 100 videos, diría yo, que nos dio aquí en este canal. Y ahora estamos aquí para probar 2 años después, no, perdón, fueron 3 años del WWE 2K19 hacia este. Y aquí estamos para probar lo mejor, que es, según, ahora sí, por fin, un buen juego de WWE 2K. Y ahora estamos en 2022, así que toca probarlo. Vamos a ver qué tal. A ver qué tanto nos llevamos con las primeras impresiones. Y de momento me gusta mucho este tipo de detalles que son como que el render, ¿no? De las superestrellas realistas. Sí, enfocarnos en las foundations. Y aquí nuestro querido Drúgula, que va a ser el que nos va a enseñar todo, ¿no? Bueno, como un juego totalmente diferente con este menú. Vean cómo se ve. Creo que es que ayuda muchísimo que este menú de las superestrellas que se vean reales como son los renders. Estas fotos hace que le den un toque muy bonito. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, al gameplay, que ya tengo ganas de jugar un 1 contra 1 normal, como sea. Va a ser la primera impresión, así que vamos a probarlo. Digo, evidentemente aquí vamos a hacer series, así que no se preocupen, porque este tiene nuevos modos como el My GM, mi gerente general, que vamos a hacer como si fuera mi carrera, ¿no? Y aquí tienen, como estamos viendo, todas las arenas de NXT. Uy, varias arenas de NXT. Lo del Raw del Thunderdome y SmackDown Thunderdome, eso me gustaría verlo. Pero bueno, ya vamos a ir descubriendo las cositas poco a poco. Vamos a dejar la de SmackDown 2021. Cambiaron los referees, por cierto. Bueno, y evidentemente vamos a escoger, miren cómo se ven las fotos, se ven muy bien esto de escoger a la persona. Obviamente, ¿a quién vamos a escoger? A nuestro jefe tribal. La pelea que se nos viene, la pelea inaugural para poder probar esto. Magnífico. Aquí está la de John Cena, evidentemente. Bueno, no sé cómo la voy a hacer así en edición, pero seguramente la música no la van a escuchar toda como tal. De hecho, los clips no te permiten escuchar, si grabas clips, no te permiten escuchar. No se escucha, caray, la música en los clips. Y bueno, porque evidentemente el copyright está a tope con estas canciones. Y más con un temazo como el de John Cena, caray. Y miren nada más, o sea, a mí me sorprende bastante el tema gráfico. El tema gráfico está muy bien, aunque sí va un poquito no va a 30 FPS, ni de chiste. Y ahí está, amigos. A ver, voy a poner seguramente nada más, aunque sea 3 segundos del inicio de la canción. Escucho, ustedes no lo van a escuchar seguramente porque en el clip no se escucha la música, pero escucho la canción muy bajita y realmente es una canción top, que me hubiera gustado que las canciones de los luchadores se escucharan muchísimo más por encima del público, ¿sabes? Así como a veces en una arena de WWE las ponen ¡pum! A tope en el principio, porque aquí esta se debe de escuchar así. ¡Ay! El título universal lo dejó en su camerino. ¿Qué está pasando aquí? Creo que es por lo de los managers, Creo que es por lo de los managers, porque yo había visto en el tráiler una entrada un poquito diferente, pero vean nada más, o sea, el cambio, o sea, increíble de verdad. Es que es un debate interminable, pero yo creo que se deberían de, si se van a esforzar así entre cada juego, se debería no de hacer por año. A ver, a ver, compañero, vamos a levantarte tantito. No, a ver, tranquilo, John Cena. Que el gameplay es un poquito como al WWE 2K19 y eso me gusta muchísimo, aunque tenemos, como vieron ahorita que acabo de esquivar un golpe, me gusta eso de que tienes que atinarle al golpe que te va a dar, y si le haces en el momento perfecto, pues bueno, eso, ¿no? Lo esquivas. A ver, compañero, la cámara no me termina de gustar mucho porque... A ver, mira, ahí está, un poquito cambio de cámaras, eso sí tiene que haber y eso me gusta. Vamos a tomar altura. A ver, ya está demasiado dañado, creo que ya le podría ganar a John Cena, pero... A ver, es la dificultad normal, seguramente la vamos a poner en difícil. Pero quiero ver esto, quiero ver la lanza. A ver, los tres ahí, apoyándome a tope. Jey Uso y mi querido compañero Jimmy y Paul Heyman, pero le faltó el título universal. ¿Dónde está el título universal? A ver, ¿se rendirá ya? Pinfalls. Bueno, esto ya nos había enseñado nuestro querido maestro Gulak en el tutorial. Tuve que jugar el tutorial porque si no, no iba a saber nada. Y quería saber lo diferente que era. Bueno, ya sabemos, íbamos a ganar, pero lo cancelé. Yo lo cancelé con el L1. Yo lo cancelé porque evidentemente íbamos a ganar. Y quiero ver cuál es
¡Eso! Quería ver precisamente cuál era el Superman Punch y cómo se veía. Y ahora sí, ya, totalmente noqueado. O sea, no se le veía ni siquiera la barra de vida a John Cena. Perdóname, John Cena, eres mi ídolo también. Pero ahí está la victoria de quién más. We are the ones, ¿no? De nuestro jefe tribal, ahí está. Y que bueno, o sea, miren el render, iba a decir. Miren cómo se ve. Las facciones, todo, ahí está Jey Uso aplaudiendo. De momento me estoy llevando una muy buena primera impresión. Vamos a ver qué tal en la lucha. Vamos a hacer una femenina también. Amigos, teníamos que hacer el Dream Match. Estoy seguro que más de uno de aquí, que es fan de la WWE, quiere ver, sí o sí, esta pelea. Así que he elegido la arena de SummerSlam. ¡Y qué temazo! ¡Ay, madre mía! Casi me rompo los audífonos aquí. ¡Pero qué temazo! Por eso no me puedo mover mucho, porque están conectados aquí. Ahí está Io Shirai, que bueno, evidentemente sigo esperando, ojalá que suba finalmente al main roster y volvamos a regresar a Asuka y que el regreso de Asuka sea para enfrentar a Io Shirai, ¿te imaginas? O sea, creo que eso sería brutal. Me hubiera gustado que saliera más en la entrada de esa querida Io como siempre la hacen, ¿no? Así, un poquito más. Y bueno, ahí está la entrada de nuestra querida Asuka, que no cambia mucho, creo que reciclaron un poquito el movimiento aquí. A ver, lo siento muchísimo más Uy, eso dio. Siento muchísimo más. A ver, este es un Extreme Rules. Puse un Extreme Rules para probar algo y creo que tenemos que darle algo a la gente lo que quiere, ¿no? Ahí está la escalera, voy a tratar de... a ver. Sigue habiendo los mismos 6 objetos. Me hubiera gustado que añadieran más, pero creo que es... A ver, de momento todo lo que le hemos visto al juego y las mecánicas con las nuevos modos de juego, nuevas formas de hacer llaves, nuevas formas de pegar y todo eso. Diferentes... A ver, cuidado. No. Madre mía, pero cómo se levanta Io Shirai. Eso es lo que les iba a decir. Siento muchísimo más rápido en esta pelea a los dos personajes. O sea, que como que todo está pasando más rápido. ¡Asuka! ¿De dónde sacaste un bat de béisbol? Ahí está, amigos. A ver, por fin he podido dominar un poquito a Asuka. Que bueno, es que tiene una buena media. Tiene creo que 90. Y por favor, sube. ¿Cómo se sube? ¿No se sube corriendo aquí? ¿Con el L1? Caray. ¿Cómo se sube aquí? No, Asuka, no te levantes. A ver, venga, ahí está, era con el R1. Vamos ahí y vean nada más Bueno, creí que iba a ser un Moonsault, pero está bien. Rompimos la mesa, que es lo que quería. Y creo que ya, ahora... Madre mía, pero cómo sube de rápido, Io. Moonsault y se acabó, ahí está. Y encima sobre los restos de la mesa, que me gusta y que no desaparezcan de la nada. Árbitro, por favor, árbitro, ¿qué está pasando? Hablábamos de los árbitros ahorita. Fue por culpa del árbitro. Ah, bueno, es un suplex normal. Creí que iba a ser un finisher. Creo que con 2 tables rotas no debería de... Ahí está, perfecto. Victoria de Io Shirai y victoria de Roman Reigns. Así que tenemos las 2 primeras luchas. ¡Wow! Primera impresión muy buena. Y mira, se quedan los restos de la table ahí. Brutal, Esos detallitos cuentan. Bien, amigos, ya he probado un poco las primeras funciones de lo que es el modo carrera, por así decirlo, el modo manager. Vamos a hacer el manager de una de las marcas. He escogido SmackDown, he escogido al manager de William Regal, que creo que te daba una ventaja. Cada manager te daba una ventaja, seguramente lo estarán viendo en pantalla cómo es esto. Y miren, aquí está, vamos a empezar con el draft. El draft es el primer día y es en una aventura de 15 semanas, así que supongo que aquí tenemos que escoger. Tenemos el presupuesto allá arriba a la derecha, 2 millones, madre mía. Somos, bueno... Tampoco, ¿cree? Porque las superestrellas también cuestan una barbaridad. Bueno, si tenemos el primer pick, pues obviamente, John Cena. Bueno, obviamente, si yo escojo a John Cena, él va a escoger a Brock Lesnar. Si yo escojo a Becky Lynch, va a escoger a Asuka, ¿no? Seguramente. Aquí vamos a agarrar 1 y 1, ¿no? 1 y 1 para tener también división femenina. Ahí está Asuka. Pues no, eligió a Kyle O'Reilly, Estamos compitiendo con Sonya Deville. Escogí a Sonya Deville como la manager de Raw. Vamos a escoger a Becky. Bueno, escoge a Charlotte, ahí está, buen pick. Ahora vamos por un nombre, evidentemente, Edge. Y así queda el roster, mis queridos amigos. Nos ganaron con 4 picks, pero nosotros nos emocionamos. Y la verdad es que adquirimos superestrellas de un poquito más caras. Por eso se nos acabó el dinero más rápido.
Bueno, ahí está nuestro querido Drugulat, que leamos los conversos. ¡Oh! Esto es como en el FIFA, ¿no? Del modo carrera. Tenemos 104,000 de presupuesto y... Ok, no sé a qué le piqué ahí. Bueno, lo malo es que está en inglés, pero bueno, ahí está, dice Triple H que hoy es la noche y que es el debut y nosotros le hemos contestado que nacimos para esto. Vamos con todo para hacer crecer SmackDown. Voy a escoger a Edge como campeón y... A ver, no es lo que me gustaría que pasara, pero son rostros nuevos y frescos, ¿no? Para SmackDown que Raquel González. Vamos a ponerla como campeona de SmackDown. Tenemos 1 millón de fans de momento. Amigos, esto es mi sueño. Buquear un combate. Me alegra que, a ver, dentro del lore, dentro de lo que es esto, del kayfabe, como podemos decir, nos den esta oportunidad a los fans de buquear a lo que queremos. Miren nada más, voy a poner de opener. Tenemos 3 luchas, así que tenemos que poner la calidad máxima. Un Sheamus contra Cesaro, como la historia que tienen. Bueno, no sé si tomen en cuenta eso. No, vamos a escoger a Santos Escobar. Tables, no, acabamos de tener tables. Vamos a iniciar normalito, ¿no? Madre mía, TLC, ¿cómo cuestan de dinero? Lo normal. Lo normal, tampoco queremos gastar mucho dinero. Ya hemos gastado muchísimo en 12 superestrellas, nos hemos quedado casi pobres. Interferencia, running. O sea, literalmente estamos buqueando la storyline aquí que podría aparecer. Buquear una interferencia, tendrá 2 opciones, bla, bla, bla. A ver, amigo, podemos buquear que interfiera a alguien, pero yo creo que no, lo vamos a dejar así. ¡No, no! ¡Se borró! Amigos, esto a los que nos gusta el modo carrera es brutal, Ahí está, he buqueado mi show. Como pueden ver, el opener va a ser Santos Escobar contra Cesaro. Luego la promo, tenemos a Asuka contra Raquel y va a defender también. Lucha por 2 títulos. Vamos a probar como espectador. Creo que tenemos 3 opciones. O sea, lo chido, lo bueno lo que tiene aquí es que podemos ver, podemos espectar el show que creamos. ¡Madre mía! ¡Mira Santos Escobar de charro! Y creo que es una de las mejores entradas y los más parecidos. Miren el parecido de Cesaro al real. El transportador, ¿no? Totalmente. Podemos elegir entre diferentes cámaras. ¡Oh, no! ¡Esa no es la cámara! A ver, vamos a simular el resto del show porque evidentemente ya jugamos 2 combates. ¿Cómo que Awful? ¿Awful? ¿Qué? ¡Media estrella! Madre mía, empezamos mal. Increíble, de verdad, que no saben valorar el talento. A ver, vamos a simular la promo de John Cena. Excelente. Bueno, ya sabemos, las promos de John Cena es evidentemente. Por favor, que gane Asuka. No me gustaría, Bueno, esa no es la decisión que quería, porque quería que retuviera a Raquel, de hecho, mejor dicho, y que continuaran su rivalidad. Había puesto un run-in aquí, no entiendo qué pasó, pero bueno. Happy Corbin y Finn Balor, ahí está la promo, muy bien, qué bueno que les gustó, y esto tiene que ser un combatazo, ¿no? Tables encima. ¿Para qué? ¡Sheamus, no quería que pasara eso! Tenemos 2 nuevos campeones en el primer día, madre mía. Pero bueno. También puedo ver el de la competencia. Simularlo, mejor. Madre mía, Kyle O'Reilly le ganó a Brock Lesnar como opener. Bueno, vaya, se la volaron ahí, Joaquín Wild, la promo, madre mía. Kalisto contra Walter. Y gana Kalisto, pero ¿dónde? Madre de Dios, mediocre. No sean así, por favor. No sean así. Ese es el show que buqueó Sonia, ¿no? Nuestra rival. Y Ivar contra Shelton. A ver, creo que esto si lo hubiera acomodado de una manera diferente hubiera sido mejor, ¿no? Mediocre main event. Ahí está, yo no digo nada. Ganamos, ¿no? El opener nos ganó, ganamos la midcard y ganamos lo otro. Hay hasta notas de las redes sociales, cómo reacciona la gente. Miren, ahí está el presupuesto y cómo gana todo la WWE. A ver, si en el FIFA podíamos saber cuánto gana cada jugador, aquí vamos a saber también cuánto gana la WWE con las entradas y todo eso. Hemos ganado $94,000 por un show. Mire, y la competencia ganó 151,000. Pero ganamos, ¿no? ¡No! ¿Cómo que Raw el número 1? ¿Por qué? Madre mía, Kylo... A ver, compañero. Sí, ya sé que tengo que superar a Raw, es mi competencia.
150. Pero aquí se marca, ¿por qué la victoria? Por los viewers, ¿no? No estuvimos tan lejos. A ver, por 5,000 viewers o algo así. Madre mía, los campeones. Kyle O'Reilly, WWE Championship. WWE Champion, mejor dicho. Brutal. Sí, más mensajes, ¿no? El correo. ¿Podemos hablar con las superestrellas también? Que bueno, esto también influye, ¿no? A ver, si estamos buqueando, no sé por qué se molesta de que, de que haya intervenido Candice. Me dice que si quiero, que quiera arreglar las cosas, ¿no? Pues bueno, vamos a decirle que... No, me equivoqué. Se ha enojado Asuka conmigo. Me equivoqué. Y bueno, ahí está, amigos, esa es la primera impresión. Hemos probado varias cosas. Evidentemente luchamos con superestrellas femeninas y con superestrellas como Roman Reigns y John Cena. Hemos visto también un poquito del roster, ya lo veremos más adelante. Seguramente voy a traer el modo historia, que es el showcase de Rey Mysterio. Y luego se puede venir algo parecido a Wrestling Stories Live, pero empezando totalmente de cero y con un universo nuevo. Sí, yo no digo nada, quizás se puede venir. Ahí está el hype, ahí está el anuncio, pero como primera impresión puedo decir que el WWE 2K22 golpea diferente.